Pero esta noche, sí, esta noche mucha gente está esperando cómo nosotros podemos desarrollar este tema. Con Que mucho todo el mundo cuidado. critica, pero que nadie argumenta. Que todo el mundo lo No, sí, condena, perdón, lo argumentan para fines de condenarlo. justamente ahí iba a decir. Claro. O sea, lo promueve, lo sataniza, ¿verdad? Una actividad humana que se realiza desde la existencia del propio humano. De hecho, se ha establecido que el hombre de la caverna y que nosotros somos el producto del incesto. O sea, de que el hombre que vivía en la caverna, independientemente del sexo, tenía relaciones con todo el que vivía ahí. Sí. Entonces, nosotros tenemos una historia muy marcada con relación a eso. Obviamente, las culturas han podido moldear y han podido establecer una serie de comportamientos con relación a ese tipo de actividad que dicho sea de paso, el próximo domingo, esto no le gusta a mucha gente, lo que voy a recordar. Este próximo domingo, domingo 7, va a ser la parada del movimiento gay y lesbiana, que son humanos, no son extraterrestres. Ahí en el Malecón a partir de las 2 de la tarde, este próximo domingo. Bueno, el tema que nos corresponde nosotros debatir esta noche con la siempre sintonizada y ya tiene un clan, tiene un grupo, tiene su fan club, la doctora Marta Redondo. eh, También nos acompaña el psicólogo sexólogo Antonio Ruiz y también el doctor sexólogo Carlos Durán, con los cuales vamos a ver este asunto de el sexo anal. Sí. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Realmente la gente tiene sensaciones con relación a esto? ¿Por qué? Es siempre la explicación y cómo se ha endemoniado siempre esta práctica eh, como algo más peor que satánico, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene el arranque de este tema? Dejemos las damas, dejemos Marta como siempre para no perder la tradición. Exacto. Bueno, el sexo anal no es más que la penetración a través del ano. No vamos a decir necesariamente que la penetración del pene a través del ano, porque el sexo anal también se puede hacer con instrumentos y con juguetes y sigue siendo sexo anal. Entonces es cuando el ano, que es la parte trasera de nuestro cuerpo, donde la espalda pierde su nombre, le gusta decirle a alguna gente. Y el sexo anal, pues, consiste en eso, en que se tenga actividad por esta vía. Ok. Señor Ruiz, Mande usted. es su turno. Ok. Con respecto a las relaciones sexuales anales, tú preguntabas, ¿se tienen sensaciones? Yo te lo diría como dicen para mi campo, sí, se coge gusto. Y cuando hablamos o pensamos en sexo anal, por lo general, la imagen que nos viene es la relación de un hombre teniendo sexo, relaciones sexuales con otro hombre. Y me gustaría que ese tema en particular, ya sabemos qué sucede, como que lo dejemos aparte, porque la idea no es satanizar la práctica. Ok. Y de hecho, tú mencionabas algo de la prehistoria, tú empezaste hablando de la prehistoria, que de una u otra forma todos somos productos de relaciones incestuosas desde la época. Ujú. Y hablando de la prehistoria, no sé si ustedes recuerdan que a finales de los 80 se puso muy de moda y muy en boga el tema ovnis, que Nuria Pera fue a Perú, que este señor Sixto Pax y todas estas cosas, y muchos documentales acerca de Perú, la línea Se de hablaba Nazca y mucho de todo los eso. extraterrestres. Hablo de los extraterrestres, no por los extraterrestres, sino porque Perú se visibilizó en cuanto a su arqueología. Y cerca de la línea de Nazca hicieron un documental en esa época donde hay un museo que encontraron cientos de piedras talladas de hombres teniendo relaciones sexuales con hombres haciendo el famoso trencito.
Wow. Lo cual indica que son esculturas, son hallazgos arqueológicos que datan de cerca de 5 o 6 mil años de antigüedad. O sea, y el tema de la práctica del sexo anal es una práctica que ha acompañado a la humanidad desde que es humanidad o desde antes que fuéramos definidos como humanidad. Las relaciones homosexuales, las relaciones incestuosas, las relaciones lésbicas, las relaciones bisexuales. Y es a partir de cierto momento en la historia con los griegos que empiezan a darle un contexto moral y ético, donde empezaron a ver que las relaciones sexuales deberían tener sentido solo y cuando fueran para procreación, lo cual implicaba que la mujer era necesaria para eso, pero para otras cosas no tenían representatividad o funciones importantes en la sociedad. Y que el hombre tenía permiso para tener filtreo, para tener juegos, para tener romances, para tener roces con otro hombre, y era bien visto en la sociedad. Hay una discusión filosófica en ese sentido donde dice que una corriente de pensamiento veía bien que tú podías enamorarte de otro hombre siempre y cuando no pasara a la acción. Habría otra corriente de pensamiento que decía que sí que podías pasar a la acción. Incluso de ahí vienen las prácticas de ritos de paso donde los adultos enseñaban a los púberes, a los adolescentes, a los paidos, la pedofilia, a la iniciación sexual. Y era bien visto hasta que llegó el tema de la moralidad. Más adelante, en el devenir de la historia, asumimos esos valores en el judaísmo, después en el cristianismo, donde el sexo tenía sentido, era normal, era natural, o es normal, es natural en esa visión, siempre y cuando el resultado sea la procreación. Sí, pero ¿y qué pasó entonces en el Imperio Romano, en donde la práctica entre hombres era masiva? Todavía no teníamos esos valores culturales del cristianismo arraigados. Y el Imperio Romano, de otra forma, adoptó el cristianismo. No el cristianismo, pero esas costumbres griegas también. Okay. Entonces, pero aterrizando ahora el tema de lo que es las relaciones sexuales anales, me gustaría también primero aclarar algo, que el hecho de que estemos en este programa no es que estemos promoviendo la práctica. Ah, sí, porque ahora correcto, hay que cuidarse mucho para que no acusen a uno de que es promotor. De que porque uno trata un tema lo está promoviendo. De que de aquel género. Pero aquí nosotros como profesionales... Tantos problemas que tenemos, escúchame, Antonio. Claro. Tantos problemas básicos que nosotros tenemos y nos están entreteniendo con el asuntico de los géneros. Sí. Y de repente el dólar está a 50, de repente hay un lío entre los políticos y no tienen chupándonos el dedo con ese tipo de cosas. Seguimos. Entonces, como profesional hemos asumido la responsabilidad de educar. Y educar implica informar con bases científicas y respetando la dignidad del prójimo. Entonces, con respecto a las relaciones sexuales anales, en una pareja, primero es una práctica en la cual la pareja debe ponerse de acuerdo. Porque si no se pone de acuerdo, no funciona y puede ser considerado incluso un abuso, una agresión sexual o una violación sexual. Y para practicar sexo anal, entonces hay que observar una serie de recomendaciones, porque definitivamente es verdad que el ano no es una vagina, y el ano popularmente es conocido como que no se diseñó para que entre algo, excepto un supositorio, o el dedo del urólogo para hacer un tacto rectal, o el tema del colonoscopio, pero no un pene. Es la materia popular. fecal que también y que fue diseñado para que salga la materia fecal. Entonces, en ese sentido, se recomienda, hay una serie de recomendaciones que me gustaría dar chance a que Carlos participe y aporte. Sí, antes que eso, a mí me gustaría aportar que este tema también es el motivo, incluso en algunos casos hasta de consulta con nosotros, con los sexólogos, sobre todo por conflictos que se dan en la relación de pareja. Mi esposo quiere tener, quiere tener sexo anal conmigo. ¿Qué es el sexo anal que todo el mundo condena, pero que mucha gente practica?
Ujú. Entonces, te decía que en nuestra consulta llegan parejas y a veces uno de los conflictos que tienen precisamente es en torno al sexo anal. O sea, doctor, mi pareja quiere tener sexo anal conmigo, pero a mí yo eso no me gusta, o yo soy cristiana, o un sinnúmero de cosas que ponen. ¿O será que se está mariconeando? Exactamente. Sí, el miedo, ese miedo. Exactamente. Ese es un miedo Ese terrible. miedo ancestral, Sí. sí. Porque entendemos que cada día más, o sea, va siendo más, o sea, más común este tipo de relación entre las parejas heterosexuales. Partiendo de O las... sea, la palabra, los heterosexuales son los que... Hombres que Hombre- tienen casado con mujeres y mujeres que están casadas O con sea, que hombres. les Exacto. gusta el sexo Lo opuesto. que, lo que exactamente. se considera normal. Lo que se considera Ujú. normal. Exacto. Entonces, dado eso, entonces aquí viene mucho conflicto. Y de hecho, hay mujeres que incluso que han negociado y le han dicho, no, si tú quieres, busca otra. Sí. Wow. O sea, Sí. busca otra para Conmigo que, no. para que Sí, tenga, pero conmigo no, búsquese otra, una de la calle. Entonces, eso que decía ahorita Antonio es muy importante y son una de las cosas que uno también a veces se sienta con la pareja para que ellos traten de negociar. Y otra cosa también es orientar muchas veces a la mujer en torno a por qué, cuál es la razón. Usted tiene miedo que le va a pasar algo, tiene miedo. Entonces, uno trata de llevar la orientación porque no hay que dejar de lado de que en la relación anal conlleva, incluso no es igual que una relación a través de la vagina, porque tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, el ano no tiene las glándulas alrededor del ano que tiene la vulva de la mujer para producir lo que se llama una buena lubricación. Entonces, esa Por lubricación... eso es que siempre el asunto del uso de la vaselina. Claro, por eso es que hay que usar La más que la vaselina no es vaselina. lo más recomendable, sino Exactamente. un No, lubricante. Un lubricante, ok. Pero, Exactamente. perdón, fíjate que en ese sentido, perdón Carlos, Ujú. a modo de caricatura, una imagen que se ve mucho es el uso de mantequilla o margarina, porque es tomado de una escena de una película que fue muy famosa en los 70, que fue El último tango en París, Ok. donde hay una escena que se considera después, se consideró por denuncia de la actriz como una violación porque ella no estuvo de acuerdo con esa escena. Ok. Exacto. Continuamos. Entonces, ante esos aspectos, también hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y es lo que tiene que ver con la higiene. Y tiene que ver porque, o sea, de hecho, no es recomendable que cuando usted tiene una relación anal, en esa misma relación, usted, por ejemplo, usted retire el pene y luego entonces quiera después tener, Penetrar la como vagina. se ve muchas veces en la pornografía se ve mucho Eso es que el teatro hombre, y son actrices. exactamente, y actores. o sea, no usan preservativo, no se usa el preservativo, tanto entran el pene y lo sacan y como lo entran otra vez de nuevo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque no es recomendable que cuando tú penetras, o sea, a través del ano, luego entonces, en ese mismo momento, entonces tú intentes luego después penetrar la vagina, si en este caso no cambiar, por ejemplo, si el preservativo, que se recomienda siempre usar preservativo por la condición del ano. En el ano viven una serie de bacterias que son propias de ese lugar y que una vez se ponen en contacto, ya sea con el pene, inmediatamente también pueden provocar infecciones. Por eso que siempre es recomendable. Y así como incluso... Sí, pero tú estás hablando la- básicamente en las relaciones anal Sí. de una pareja heterosexual, o sea, un hombre y una mujer. Bueno, no necesariamente, o sea, porque A también, ver, no, cuando yo me refiero, o sea, en el caso ¿Cuál- de homosexuales, A cualquier pene que entre en cualquier ano. Exactamente. sí, básicamente. Entonces, eso es muy importante porque la mucosa del ano o del recto, o sea, la mucosa es una mucosa muy sensible, hasta el punto de que tiene un nivel vamos a decir, de succión muy diferente en este caso a la vagina de la mujer. ¿Qué tú quieres decir con eso, O Carlos? sea, que el contacto directo, o sea, de la piel, o sea, del pene, en este caso con la mucosa del ano,
Cuando hablamos de la mucosa, hablamos de la parte interna. Exacto. Para que la gente entienda un poquito, es como lo que compone por dentro el ano, ¿verdad? Sí, la capa superficial. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con la boca, es la parte de adentro de lo que llamamos buche. Exactamente. Okay. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que sea muy sensible puede producir laceraciones. Y Eso son ¿A heridas. alguien le pueden romper el ano? pues, claro. Causarle pequeña herida. Claro, si no hay una buena lubricación, si no hay una buena lubricación y antes incluso de la misma lubricación también tiene que haber lo que se llama una estimulación previa, porque el ano es un esfínter, y siempre está cerrado. Y el ano tiene una condición y es que él se dilata de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Lo que significa, en este caso, que hay que, vamos a decir, estimular con roce primero para lograr, en este caso, una relajación. En combinación, luego después, con la lubricación. Fíjate que cuando yo hablé hace un momento de que era una mucosa muy, vamos a decir, delicada y sensible, es porque incluso ahora quizás no se usa mucho, pero por ejemplo en Italia, en Europa, se usan mucho los supositorios como tratamiento ayudante de enfermedad, incluso tanto analgésico, por ejemplo, ya se usan poco. Pero antes se usaba mucho, por ejemplo, utilizar antiinflamatorio, antipirético en adultos, incluso muchísimos medicamentos se usaban en supositorio porque la mucosa del ano absorbe, así como incluso la mucosa sublingual, que a veces que pasa directamente al torrente sanguíneo. Por esa razón es que, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual son muy susceptibles en esta área. Así como la hepatitis B, la hepatitis C, la mismo SIDA y la sífilis, todas esas enfermedades son mucho más susceptibles de poder contraerse por esta vía. Por eso es que tener relación anal no es, vamos a decir así, es algo que conlleva que debe conllevar una buena preparación. Pero, ¿cuál es la parte de nuestro cuerpo? Porque se asocia siempre que el ano es asqueroso, que siempre está sucio, pero tenemos entendido que el ano no necesariamente tiene esas cualidades. ¿Cuál es la parte de nuestro cuerpo más contaminado que nosotros tenemos? Bueno, te vas a reír un poco. La parte de nuestro cuerpo más contaminada que tenemos es la boca. La boca. En la boca es que está la mayor cantidad de contaminación que tenemos en el cuerpo. Sí, y no solamente por lo que tiene, sino por lo que sale. Exacto. La boca tiene por qué. Pero, pero también, por eso te digo que tiene que ser, o sea, se tienen que dar condiciones. Y por eso, incluso que nosotros, el hecho de estar aquí precisamente es para orientar a la persona, y también en la consulta también nos corresponde orientar muy bien muchas veces tanto a las parejas como a las personas que de manera particular muchas veces no solicitan, porque déjame decirte que incluso algunas sociedades, como por ejemplo las sociedades de proctología, que son los gastroenterólogos que se ocupan de recto y ano, que se ocupan específicamente del estudio del área del recto. Los mismos urólogos, por ejemplo, han hecho llamados de atención, o sea, como sociedades, sobre el cómo, por ejemplo, tener relaciones anales precisamente por las diferentes infecciones que se producen, tanto en el ano como también en el pene. Entonces, la otra alternativa que existe para cuando la pareja a veces no quiere, o sea, tener relación anal, entonces es la masturbación. O sea, que la pareja, bueno, ya que tú no quieres que yo tenga relación contigo, por lo menos, esa combinación, pero por lo menos entonces ayúdame con la masturbación. O sea, pero no la masturbación usando dedos, sino usando, en este caso, objetos que son muy comunes. Así, Carlos? ¿Cómo usando? Objetos, fruta, por ejemplo, tubérculo, por ejemplo, se usa mucho el pepino como
como un tubérculo Para que es muy parecido para introducirlo introducirlo en el ano, exactamente. Tú ¿Por te enteraste qué sensación puede ser? muchísima. Bueno, eso sí, y mucha curiosidad, y a veces es un poco delicado, porque el intestino no tiene dolor a ese nivel. Oh. Por eso es que tú ves que muchas veces hay personas que se le van los objetos y luego hay que hacerle una cirugía. Y la gente dice, ¿y no le duele? No le duele. Llega a un punto, después que se pasa recto, Sí. ya si cayó en intestino, ya no duele. Hubo un caso, creo que Sí. Recientemente, sí. Reciente que recientemente. fue con un aerosol, Sí. con un tipo de Ajá, aerosol, porque sí. tú sabes que tiene más o menos la forma punta cilíndrica. exactamente cilíndrica Pero- que permite. Hace unos años, si mal no recuerdo, a finales de los 90, hubo una noticia que se hizo viral y se hizo chiste por un hombre que practicando con objetos, lo practicó con un bombillo, se le fue el bombillo, entonces la noticia fue el hombre Sí. del bombillo. Le Más pusi- nunca le dijeron su nombre más que el hombre del bombillo. El hombre murió y fue muy lamentable porque la familia fue muy afectada, porque la prensa hizo chiste de esta situación. Sí. Ujú. Sí. Entonces, tiene mayor facilidad, mayor posibilidad de que un objeto penetre y se vaya de manera repentina. Sí, porque recuerde cuando yo te decía ahorita de de la relajación del esfínter, Exacto. que se da de adentro hacia afuera, es precisamente porque cuando está adentro ya tú no lo puedes. ¿Y tú qué no puedes, el esfínter qué es realmente? Bueno, Imaginemos el esfínter como la puerta Ajá. que abre y cierra el ano. ujú. Que es Ok. una puerta que vamos a intentar imaginarnos la que es una puerta como la puerta de vaquero que hay Sí. en la Ok, película sí. de vaquero. Claro, porque recuerde Esa es la que sí, permite que la exactamente. materia fecal Recuerde que pueda cruzar. recuerde que la condición, exactamente, que la condición biológica, por eso que la condición biológica de dilatación de adentro hacia afuera es precisamente porque es para expulsar, en este caso, los desechos hacia afuera. Y los desechos iban, en este caso, sólidos, porque recuerde que cuando hay una diarrea es diferente, pero cuando es muy compacto, o sea, es prácticamente casi sólido. ¿Me entiendes? Ok, entonces cabe la posibilidad de que un pene penetre y pueda perforar esa parte No, no, no. de los no. esfínteres. No llega hasta allá. No, No, no. no No llega, llega hasta allá. no. A menos que sea Puede algo llegar, muy brutal. Muy mayormente los violento. objetos sí. Los objetos, Objetos sí sí. que Los llegan. objetos sí Los pueden objetos penetrar, sí. pero como dice Antonio, a menos que no sea una violación, porque es lo que hemos estado hablando, de la lubricación que tiene que tener la zona. Y- Pero y- si ocurre sin Sí, lubricación y, ot- sin sí, preparación. y otra cosa sí puede ocurre pasar. con mucha frecuencia es el desgarro. Sí. El desgarro que se da mucho en los niños. En los niños. O sea, los niños que son Abusados, que son que son abusados, abusados. exactamente. Eso sí se da mucho. Y de hecho, una de las maneras de cómo detectar muchas veces abuso en los niños precisamente es a través de la laceración. O el niño ¿Han que tenido evacua. ustedes casos de niños con esa condición? Yo vi casos, o sea, Sí, yo tuve hemos que ver, tenido ver, casos. ver casos. Lamentablemente. O sea, no como sexólogo, pero sí me tocó verlo, por ejemplo, como médico interno, en un momento dado que llevaron niños donde realmente Exacto. lo llevaron. Y yo recuerdo una ocasión que lo llevaron supuestamente, la mamá encubriéndolo, que era que tenía, que se había cortado. Pero realmente cuando investigaron era que el padrastro le estaba violando. Yo lamentablemente tuve que ver un caso cuando era estudiante de medicina en el Robert Rick Cabral, la Angelita, de un niño que tuvo lo que se llama un prolapso anal, ¿Qué que es qué es que eso? fue una penetración tan violenta Wow. del abusador que el ano del niño se salió de su cuerpecito. Wow. Y el niño lo llevaron y resulta que lo llevó el propio violador, que era un tío, y parece que se asustó después que cometió el hecho y llevó el niño. Nosotros no sabíamos nada y pero cómo le pasó a este niño, pero los médicos ya más expertos y luego los psicólogos cuando entrevistaron al niño descubrieron que era lo que estaba pasando. Otra cosa muy importante, Eladio, el motivo, por ejemplo, de la relación anal. Por ejemplo, en los adolescentes, muy común, y en las adolescentes muy común tener sexo anal. En algunos casos, la que tienen la mentalidad de que la virginidad es una membrana, para no perder la virginidad, prefieren tener relación anal. Sexo anal. Las adolescentes tienden a tener mucho sexo anal. Se ve mucho también en muchachas que la madre las chequean
Déjame ver si tú eres señorita. Sí. Déjame ver si tú eres. Entonces, para permanecer señorita, tienen sexo Pero anal. esas son madres ginecólogas. Bueno, Algo así. Sí, madres que se exactamente. preocupan por sus Sí. hijas. Otra condición también, incluso para no salir embarazada, como una manera tampoco de no salir embarazada. Y otra lo hacen incluso porque para muchos hombres, como es muy placentero y una manera de cómo mantener la pareja, más o menos atraer la pareja, precisamente es tratando de tener, o sea, sexo oral. De Sexo hecho, una de las cosas que yo, por ejemplo, en estos días escuchamos de esto que salió a la luz pública, de toda esta situación con el militar de alto mando, incluso ella, o sea, sostenía mayormente relación anal, precisamente porque dentro de las condiciones que ella ponía, y eso salió a la luz Eso pública. salió a la pública, por eso lo estamos diciendo. Exactamente, por eso lo estamos mencionando. Porque es una manera también que no solamente la mujer, también aquí, por ejemplo, los famosos saltimbanqui, como se conoce mucho, que viven del sexo, en el caso de los hombres, utilizan mucho tener el sexo como una manera Claro. de ellos, o sea, como decimos, una manera de buscársela.